Hoy, en este programa, trataré el tema respecto de la actual ignorancia colectiva de la especie humana. ¿Nos llevará hacia una regresión evolutiva? ¿Cómo se podría revertir aquello? La especie humana se encuentra en una etapa, en cuanto a su evolución psicológica, respecto de la cual me atreveré a denominarla como ignorancia colectiva. Un estado psicológico, todavía irresoluto, en el que la humanidad en su conjunto se bambolea entre ir hacia una regresión, o continuar esta aparente, lenta y casi detenida, evolución. Incontables seres humanos alrededor de la faz de la Tierra se encuentran en un constante clamor para que todos los problemas que aquejan a la humanidad en su conjunto sean, de alguna manera, resueltos para siempre, como por ejemplo, la corrupción en todos los niveles de los estados, las guerras, la inseguridad, la economía y un bastante amplio etcétera, y dicho clamor es escuchado, pero aparenta no ser correspondido, y este proceso de pedir un mundo mejor, aunque parece simple, se torna en una lucha constante de aquellas personas y que aparenta no tener final, y las vidas pasan y las energías mentales y físicas se destinan, en gran medida, a clamar por el cese de todo lo oscuro que esta humanidad todavía porta en sus entrañas evolutivas. Se pide luz, pero la oscuridad todavía continúa reinando, y con mucho poder, por lo que surge una gran cuestión a todo esto, y es la siguiente: ¿por qué la raza humana continúa sumida en una aparente pelea eterna y colectiva para que, sí o sí, ocurra una regresión por sobre una evolución? Es decir, la dualidad inherente al ser humano se verifica perfectamente en el accionar colectivo de la raza humana, y tanto la parte que desea, consciente o instintivamente, evolucionar, se enfrenta a la parte que desea, consciente o instintivamente, involucionar, es decir, ir a lo que se denomina como regresión evolutiva. Porque la raza humana, el Homo sapiens sapiens, parece no querer evolucionar, y aparenta en cambio querer continuar con sus actos regresivos de todo tipo y tamaño. Y la respuesta a dicha cuestión, desde mi punto de vista, se encuentra fuertemente vinculada a una era o época de ignorancia colectiva, en la que la especie humana se halla surcando en su muy evidente naturaleza selectiva, consciente o inconsciente. La suma de todas las ignorancias individuales, por ahora, y desde mi punto de vista, supera con creces a la suma de todas las sapiencias y virtudes individuales, y mientras esto se mantenga en el tiempo, o bien sea creciente, la regresión evolutiva será un hecho a todas luces. Es por ello que, en promedio, entiendo que la humanidad se encuentra sumida en una etapa dual, con tendencia a la regresión, transformándose esto en una voz de alarma para que, con celeridad, sean ideadas y aplicadas medidas globales tendientes a revertir esta percepción de mi parte, percepción que, a mi juicio, es una verdad innegable. Por ello, es mi deber no dejar este artículo aquí, únicamente solicitando que se tomen medidas globales para disminuir la ignorancia colectiva de la especie humana, porque de esa manera, yo también me encontraría en la misma situación de todos aquellos que con mucha razón claman por un mundo mejor, por lo que es mi deber proponer ideas que vayan destinadas a contrarrestar la evidente regresión evolutiva de la que el Homo sapiens sapiens, colectivamente, aparenta estar ingresando de manera decidida y mayormente en estado inconsciente. Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar para que la raza humana en su conjunto comience un camino hacia su próxima etapa evolutiva, camino que debe ser el producto de una selección consciente? Veamos. Debemos partir entonces, para poder darnos el lujo de esgrimir alguna solución para lo aquí planteado, de que todas las naciones, como actualmente se encuentran organizadas, son soberanas, como por ejemplo, en lo relativo a su territorio, y entre otras cuestiones más, en lo relativo a las políticas destinadas para proteger a sus habitantes, y dicha protección debe estar eficientemente dirigida hacia tres partes muy importantes que conforman un individuo, y por ende, una sociedad, y dichas partes, las que innegablemente se encuentran interrelacionadas entre sí, son las concernientes a lo físico, a lo moral y a lo intelectual. Si un Estado no brinda protección basada en los tres aspectos mencionados, para el bienestar del individuo y del colectivo social, no está cumpliendo con su rol más básico y obligatorio. Por lo tanto,
cuando un Estado evidencia una clara inacción o diversas omisiones por cuestiones directamente relacionadas con la corrupción, con respecto al cuidado de sus habitantes, desde mi punto de vista, dicho Estado se encuentra incurriendo en graves delitos de diversa categoría y que se escapan a este análisis, por no ser el foco del mismo, delitos aquellos cometidos por el simple hecho de omitir, directa o indirectamente, la ayuda necesaria hacia los individuos que conforman una nación para que nuestra especie evolucione, en lugar de poseer cada vez más una innegable tendencia hacia la regresión evolutiva. Los estados que, por una u otra razón, terminan incurriendo en omisión de ayuda sobre la sociedad de la que es responsable, incurren en delitos que, de agravarse los mismos, podrían llegar a transformarse en delitos de lesa humanidad, cuando las omisiones, por corrupción u otros motivos, generan un efecto dominó tal que las secuelas son sufridas por un cierto conjunto de individuos, en alguno o en todos los aspectos antes mencionados físico, moral e intelectual. Por lo tanto, con gran cantidad de estados nacionales y provinciales y municipales incumpliendo su rol principal para con los habitantes que viven dentro de su soberanía territorial, ¿qué otro organismo podría tomar las riendas y detener las omisiones y las inacciones que terminan en un evidente daño a la especie humana en su conjunto? Y como respuesta, diría yo, que solo quedan los organismos supranacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, sumado a la Corte Internacional de la Haya, los cuales, y en conjunto, permitirían devolver a cierta región del planeta Tierra el derecho a que cada uno de los individuos se constituyan como ente físico, moral e intelectualmente sanos. Con lo antedicho, se evidencia claramente la actual deficiencia de los estados nacionales para dar a sus individuos las condiciones básicas para que, en conjunto, la especie humana evolucione en lugar de que se dirija hacia una regresión evolutiva. Como consecuencia, los organismos supranacionales serían los únicos organismos destinados a restaurar lo que los estados nacionales, provinciales y municipales, deficientes, no cumplen, ya sea por inacción, por omisión o por cualquier otro motivo derivado de la corrupción estructural. Si bien es mi pensar que los organismos destinados a aplicar políticas en aras de la evolución humana deben ser supranacionales, deben estar por encima de cualquier nación, debido a que el concepto de Estado, de república, se encuentra totalmente añejo y evidentemente falible hace mucho tiempo ya. También es necesario enumerar las que serían las soluciones a la pregunta planteada más arriba y que transcribo aquí: qué medidas se podrían tomar para que la raza humana en su conjunto comience un camino hacia su próxima etapa evolutiva. Por lo tanto, desde mi punto de vista, las siguientes medidas, y en el orden detallado como medida drástica para frenar la corrupción global, conformarían, en conjunto, una posible solución a esta evidente tendencia regresiva de la humanidad, que ocasiona un evidente estado de ignorancia colectiva. Unificación del sistema financiero mundial, con una sola moneda y la unificación de todo lo que de esta dependa. Eliminación del papel moneda, para reemplazarlo por dinero virtual, 100% controlable por la tecnología. Unificación de las bolsas de comercio globales en una sola. Un solo mercado global para reducir el impacto negativo de las recurrentes e inevitables fluctuaciones. Políticas globales de humanización del mercado. Urge la necesidad de reducir la exaltación de los egos, hecho ocasionado por los efectos del marketing sin empatía. La exaltación de los egos nos regresa a nuestro pasado animal. La ONU haría muy bien este trabajo. Políticas globales de humanización y empatización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles escolares mundiales. La ONU haría muy bien este trabajo. Unificación global de todos los estados, en un solo estado federal del planeta Tierra, manteniendo los nombres de los países como subregiones de regiones más grandes del estado mundial. La Unión Europea es un excelente ejemplo de lo que sería un Estado global. Unificación de los ejércitos mundiales, en uno solo, reduciéndose considerablemente el gasto destinado para su mantenimiento. La OTAN ya cumple una función similar. Unificación de los diferentes sistemas y cuerpos policiales de las subregiones, bajo uno solo. La Interpol haría muy bien este trabajo. La lista podría ser más larga, pero, con lo detallado hasta aquí, la humanidad comenzará una nueva etapa, cargada de eventos que no atentarán contra nuestra especie y contra nuestra evolución, sino que, todo lo contrario. La unificación global de todos los aspectos que hoy en día vemos en un país es necesaria y urgente porque se desprende de nuestra propia naturaleza evolutiva.
La unión es nuestro objetivo, y no así el generar más divisiones. El ser humano es una especie que en gran medida intenta unir, hasta de manera inconsciente, porque es parte del instinto de preservación de la especie, por lo que lo detallado aquí será un hecho a todas luces, les guste o no les guste a personas u organismos que tienden, con sus decisiones oscurantistas, hacia la regresión evolutiva. Muchas gracias por escuchar este programa, y si fue de vuestro agrado, no olvides darle like y suscribirte al canal.